tardes, tengan todos ustedes. A nombre del Museo de Arte de Sinaloa y a nombre de Alberto Torres, director del museo, les doy la más cordial bienvenida a esta, la primera actividad dentro del marco de la exposición José Limón, Memorias de una Travesía. La segunda actividad académica es la que tendremos el próximo jueves. Me gustaría aprovechar para extender la más cordialmente invitación que nos acompañe nuevamente el jueves a las 12 del día a la conferencia magistral que la maestra Elizabeth Cámara tendrá para todos ustedes acerca de una retrospectiva de José Limón. Y es todo por el momento, agradecerles su presencia y espero que disfruten de esta interesante charla de la que todos seremos o compartiremos esta tarde. Bienvenidos. Yo estudié psicología y hacia el final de la carrera empecé a sentir que faltaba algo, y porque era todo enfocado más bien como hacia el raciocinio, al psicoanálisis, al estudio intelectual de la conducta humana, y yo tenía la sensación de que les faltaba algo a la psicología. Para ese entonces también estudiaba actuación, y platicando con mi maestro, que a la sazón había sido novio de Lynn Durán, ¿no? Muchos años atrás, me recomendó él que fuera a tomar clases de danza. Yo nunca había visto danza, había visto cuando estaba en la Universidad del Trocadero, nada más, lo único que tenía de conocimiento de danza. Llegué, me conseguí una cita con Lynn Durán y entré, me llevó Lynn Durán casi de la mano a ver las clases que estaban dando. Estaba Fernando Castillo, lo recuerdo muy bien, y mi primera impresión me dejó frío, helado, paleta, porque no entendía lo que estaba viendo. Eran estudiantes de Fernando Castillo tomando clases de danza y no entendía qué estaban haciendo. No sabía si eran seres humanos, quimeras o ángeles o qué. Pero como mi maestro de teatro me dijo, tienes que tomar, porque entonces esto te va a complementar con lo que te falta de la psicología, pues entré a danza. Entré con ella a los grupos especiales en el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza hace muchos años. Recuerdo una anécdota que seguramente nos pasará a todos los hombres que nos dedicamos a la danza. Estoy hablando de hace muchos años. Y claro, me tenía que comprar unas mallas, ¿no? Y entonces fui a un CEAS, al departamento de las mallas, donde están las mujeres, ¿no? Con toda la pena del mundo, voy con la señorita y le digo, oiga, quiero comprar unas mallas. Y me acuerdo que me sonrojé y me dijo que esa era la sensación que guardaba de dedicarme a este negocio de la danza, ¿no? No fue relativamente difícil una vez entrando. Para ese entonces las condiciones me parece que eran absolutamente diferentes a ahora. A los 2 años de entrar a la danza tuve la oportunidad de estar en un montaje con César, un director de teatro, no me acuerdo, pero César Pérez Soto, y la coreografía la hacía Silvia Unzueta, que entonces era bailarina del ballet independiente, y trabajando con Pérez Soto en un montaje de Fausto Pachuco, así se llamaba la obra, donde además yo y otro compañero hacíamos un desnudo total. No lo volvería a hacer nunca más, ahora menos que nunca. Silvia, como bailarina y coreógrafa del Independiente, nos invitó a un grupo de los que participamos en este montaje a ir al Ballet Independiente, a probar suerte ahí. Llegamos los 4 o 5 que éramos, nos vio Rodolfo Escanelo, me dijo, está bien, quédense, empiecen a tomar clases, tomen clases con la compañía, no sé qué, pero no hay dinero. Es una historia que seguramente es recurrente y ha sido y será, supongo yo, por los siglos de los siglos de nuestro Señor. Amén. Un año estuve bailando en el Independiente sin ganar un quinto, viví de la caridad pública, de los amigos y de 3 anillos que me regaló mi abuelito, que fue vendiendo a lo largo de ese año. Sí, de veras, ¿no? Iba a tomar a casa de los amigos y tal. No fue fácil, pues, porque dedicarse, ya tenía terminada la carrera de psicología y de pronto
la impresión de todos los hermanos y los familiares de cómo que te vas a dedicar a la danza. O sea, ¿qué es eso? Tienes la carrera de psicología, segundo, en 2 años sí vas a tener la maestría y en otros 2 el doctorado y ahora estás haciendo danza, como que no lo entendían. Supongo yo que como yo de todos nosotros los que nos dedicamos a esto me valió gorro, ¿no? Las primeras clases que tomé de danza me enamoré absolutamente de la danza. Dije, de aquí soy. Era una piedra. Si me decían mueve el pie derecho, movía el pie izquierdo. No, verdaderamente un desastre. Yo entendí que era un tren, la danza que ya se me había ido y que tenía que alcanzarlo. Y entonces sí trabajé con especial tesón. Tuve la fortuna de caer en las manos de Javier Francis, con el que estuve 2 años, maestrazazazazo. Y pues a los 2 años debuté en Bellas Artes con el Ballet Independiente, gracias a que un compañero, 3 días antes del estreno en Bellas Artes de una obra, se sacó la rótula. Entonces me dijo Raúl Flores Candelo, pues vas. ¿No? Entonces en 2 días me tuve que aprender, no sé qué pasó, no sé cómo bailé, fue demasiado, era una impresión muy fuerte, puede estar bailando con los ya muy hechos y todo esto, y de pronto llega y uno apenas hacía sus pininos. Parece ser que caí en buenas manos, porque en el ballet independiente Raúl tenía la virtud de darle a los bailarines los personajes de acuerdo al tipo, ¿no? de cada uno, más allá de la técnica o de las habilidades que uno tuviera. 9 años estuve en el ballet independiente. Quiero decir que en todos estos 9 años seguí estudiando actuación. Y luego tuve se murió Raúl, ¿no? Este es un súper resumen, esta era la idea, ¿no? Se murió Raúl, hubo una crisis en el ballet independiente, a unos los corrieron, yo me salí al año porque la dirección artística ya era como, no tenía como una buena dirección, y me fui a trabajar al Centro Nacional de las Artes, en la Escuela de Danza, que ya se ha venido para el Centro Nacional de las Artes. Trabajé ahí como maestro, como psicólogo, me contrataron más bien como psicólogo, pero di clases de danza y también tuve la oportunidad de hacer una que otra coreografía. Cuando tomaba clases con Javier Francis, tuve la oportunidad de conocer a Víctor Ruiz y nos hicimos buenos amigos, ¿no? En el tiempo que los dos tuvimos clases con Javier, hicimos muy bonita amistad. Él luego se fue a Venezuela, regresó cuando yo ya andaba el ballet independiente como terminando, y ya tenían un rato fundado Delfos. Gina, que la conocen todos ustedes, estaba bailando con la compañía Delfos y les surgió, y es una historia que ya les contará Claudia, y me invitaron Víctor y Claudia a venirnos a vivir a Mazatlán para fundar y hacer la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. La disyuntiva era difícil. En esa misma época me ofrecieron la coordinación de la Escuela de Contemporáneo en el Centro Nacional de las Artes, casi un día de diferencia, y no lo dudé. Me lo dijeron Víctor y Claudia, no hay nada, vamos a hacer todo. Y dije, de aquí soy. Es decir, preferí jugármela con los artistas, con los creadores, con una trayectoria que ya tenían, con la locura que tenían, las cosas que venían haciendo, que eran bien padres, a quedarme en una institución muy sólida. Así fue como llegué a Mazatlán, gracias a la invitación que me hicieron Víctor y Claudia. Y llegamos, sí, efectivamente, una aventura a hacer de la nada la Escuela de Danza de Mazatlán. Nos costó un buen trabajo, tuvimos muchos meses de trabajo, recuerdo las discusiones que hacíamos para armar el plan de estudios, etcétera, etcétera. Y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? En el 2007 nos invita el Difocur en ese entonces, a Gina y a mí, a hacer algo parecido a lo que estaba sucediendo en Mazatlán. Y pues aceptamos la invitación, ¿no? Nos pareció que era momento de
dejar el cobijo de los Delfos, ¿no? Y tomar una aventura nuevamente. Y eso nos trajo aquí hace ya 5 años. Y esa es brevemente la triste y cálida historia del negro basurno en la danza de este país. Yo nací en el estado de Guerrero, en la costa, exactamente igual que aquí el maestro Javier, también es costeño. Mis primeros recuerdos de la danza son de la danza popular en la Toalla de Álvarez Guerrero, las representaciones populares. A veces tenía miedo porque no entendía de repente nada, así como tú dices, porque el mismo bailarín bailaba, aparte decía textos, cantaba, o sea, era verdaderamente enriquecedor, ¿no? Era muy, muy extraño de repente porque yo tenía 8, 9, 10 años, ¿no? Cuando llegué ya de grande a la Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo, allí me inicié en el taller de danza folclórica. Después de un tiempo terminé dirigiendo el grupo porque me terminé bailando. Mi maestro Juan de la Cabada, escritor, que ya murió, me dijo: oye, he sido cómplice tuyo, te hago a veces tus exámenes antes de que te vayas de gira o después, me pongo de acuerdo contigo, ¿y por qué no te dedicas a la danza? Sí, yo te he visto ahí que estás moviéndote y zapateando y demás. Él fue como el cómplice y también el culpable de que yo me decidiera profesionalizarlo. Me vine al DF, tuve que emigrar, he sido un migrante eterno, he vivido en muchas ciudades, entonces tuve que emigrar de Chilpancingo a la Ciudad de México y agradezco a toda la gente que he conocido que me ha ayudado porque caí en blandito en el DF, conocí a Josefina Lavalle, que en ese entonces era la directora, me dio una beca, conocí también a Clementina Otero de Barrios, me dio pues de alguna manera una bequita ahí que me ayudaba. Clementina Otero de Barrios, entre otras cosas, fue la musa de Gilberto Owen. Entonces, agradezco a la vida que me haya situado, me haya ubicado en un espacio donde se me dieron tantas cosas. Entre otras cosas, yo viví en los habituarios. Los habituarios eran unos cuartos que nos daban a los becarios del IMBA, donde pues había de todo. No, digo de todo cuando me refiero a que no solamente bailarines, sino teatreros, artistas visuales, en fin, músicos, no solamente del país, sino del extranjero. Entonces para mí fue una escuela increíble. De esa generación creo que el más famoso de los nacionales es Sebastián, el del Caballito. Él vivió ahí también en los habituarios. Entonces aprendí muchísimo. Y aparte estaba a unos pasos de la escuela. O sea, estaba atrás del Auditorio Nacional y yo tomaba clases atrás del Auditorio Nacional en la Academia de la Danza Mexicana cuando estaba ubicada ahí, ¿no? Entonces, mi cambio fue cuando empecé a profesionalizarme y a entrar a una compañía como Expansión 7, que era un grupo de bailarines, éramos 7, Valentina Castro, Miguel Ángel Palmero, Cecilia Baram, yo y otros invitados. Experimentamos mucho, incluso el papá de Claudia, don Mario, tocaba con nosotros cuando él experimentaba con su grupo y nosotros también experimentamos en la danza. Entonces hubo muchas coincidencias y lo interesante de esto es que yo entendí en las clases de historia de la danza que el bailarín o la gente que se dedicaba a la danza estaba con un tache, históricamente hablando. Desde la Edad Media los perseguían, entonces yo asumí desde entonces que no iba a ser fácil. Entonces, después de asumir eso, dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, me gusta la danza, me dedico a eso y bueno, punto. Pero la cuestión es que el Grupo Expansión 7, por más que hacía cosas, por más que experimentaba, Amalia Hernández, que tenía su propio teatro, nos prestaba su teatro, sus apoyos, en fin, hacíamos lo imposible para hacer nuestro trabajo y no había respuesta del gobierno ni de las instituciones que se dedicaban a apoyar, ¿no? Tuvimos que hacer manifestaciones afuera del Palacio de Bellas Artes, en fin, muchas cosas hicimos, pero nunca hubo respuesta. Una invitación a Londres, nunca pudimos ir, ¿por qué? Porque no teníamos ni un quinto para viajar. Estoy hablando de los 70s. Actualmente
hay mucha gente que puede viajar, pero creo que no ha cambiado tanto la situación, porque yo sé de casos donde de repente estaba hecho algo y se desmorona. ¿Por qué? Por la falta de interés o por lo que ustedes quieran. Aquí tenemos presente el grupo de danza institucional que tuvo que hacer a un lado una gira por falta de apoyo, por razones que yo ignoro. En fin, ¿cuándo cambia mi vida? Cuando tengo que emigrar otra vez. ¿Por qué tengo que emigrar? Porque la señora Sandra Calderón, que fundó Difocur, fue a Bellas Artes a buscar una gente que tuviera el perfil de danza contemporánea y de folclore. Entonces, Josefina Lavalle le dijo, vaya con Héctor Chávez, a lo mejor a él le interesa, porque él ha bailado una cosa y la otra. Yo ya había estrenado una obra de danza contemporánea, la primera que hice en el Palacio de Bellas Artes con la maestra Bodil Henkel, que fue la que me inició en la danza contemporánea. Entonces tenía cierta experiencia con dar talleres en la misma academia, en la escuela de Amalia Hernández. O sea, yo vivía de dar clases y de bailar a veces. Entonces vino Sandra Calderón y me ofreció venir acá con todo el apoyo del mundo, y yo tardé un año para decidirme en venirme acá, porque yo estaba bailando. Tenía temporadas con no solamente danza, sino de teatro, por ejemplo, en fin, hacía un bufón en el Sueño de una noche de verano de Shakespeare con montaje de José Solé en el Palacio de Bellas Artes, entonces, o en diferentes teatros de México. Entonces estaba moviéndome mucho, estaba bailando, y pensé, pues es interesante que me fuera para allá, pero lo pensé un año, porque no tenía trabajo, estaba subsistiendo de la danza. Pero cuando me decidí a venir acá, yo venía por 3 años, ya tengo 38 años viviendo. Bueno, pues compartirles a quienes hoy tienen en su anhelo, en su sueño, construirse como bailarines, construirse como hacedores de danza, como comunicólogos a través del cuerpo, como formadores a través del cuerpo. Cuando yo inicié, quizá no fue una elección, ¿no? Como para muchos, a lo mejor de ustedes. Yo nací en un seno de danza, ¿sí? Mis primeros recuerdos son de... Está mi madre. Mis primeros recuerdos, tanto mentales como de la gente que me hablaba, era de que movía el pie en el portabebé, de que mi mamá daba clases y que yo apenas ahí caminaba, ¿no? Entonces, no fue como que, ahora se me ocurrió bailar, sino que yo ya crecí dentro de eso. Pero a la vez fue algo muy serio para mí, porque Chepina Guerra era mi madre, pero era primero Chepina Guerra. Primero era Chepina Guerra. Y yo existía con ella. Y yo veía que ella exigía, hacía las cosas muy bien, y que yo también las debía de hacer muy bien. Pero no por ser hija de Chepina Guerra, en el salón de clases yo era la mejor. Yo recuerdo muchas veces la cara de mi mamá cuando me volteaba a ver, porque no lo hacía muy bien, porque había una Neta Ayala, una Anel, una Luz Guillermina con unos pies muy bonitos en la clase. Entonces yo sabía que tenía que esforzarme para ganarme una sonrisa en el salón de clase y hacerlo bien. A lo mejor no sabías, pero así es, así fue. Y entonces yo me tenía que apretar, y lo mejor de todo fue que de repente mi mamá tenía que salir del salón y ella daba con un tambor cuando no había piano, y me pasaba el tambor y me decía, ahora tú haz eso. Y era para mí, sentía que todo se venía encima, y yo qué iba a hacer con ese tambor, ¿sí? Y entonces me tuve que dar cuenta que tenía que observar siempre lo que ella hacía, observar. Y eso me enseñó a observar siempre a quien me dio clase.
dentro de la escuela, que me ha brindado muchas oportunidades, además de tener a mi madre de maestra, a mi hermana de maestra. Han desfilado grandes maestros que mi madre ha considerado de talla muy importante para sellarme en la vida. Y a todos los maestros con los cuales he tenido oportunidad de tomar clase, muchos están aquí, y muchos no, pero tuve esa visión de observar a los maestros y aprenderles cómo me enseñaban. Y eso es algo que yo quiero compartirles mucho a ustedes. Sea quien les dé clase, observen, aprendan. Cada uno tiene algo muy especial, por lo cual ha permanecido al grado de llegar a compartirles cómo ellos aprendieron a bailar. Sí, eso es muy importante, porque quizá eso les fortalezca para ustedes vencer esas adversidades que también ya oyeron y que yo también las he pasado y las van a seguir escuchando, porque eso es lo normal y a veces se convierte en algo tan fuerte que lo dejas de hacer, porque es como si todos quisieran que ya no lo hicieras. A veces parte desde tu propia casa, a veces parte desde ti mismo, porque tú tienes que hacer que tú bailes. Elastizar tu cuerpo, flexibilizarlo, adelgazarlo, ponerlo fuerte, no desvelarlo. Tú mismo tienes que hacerte bailar, pese a ti mismo y pese a los demás. Entonces, si ustedes logran, primero que nada, sobrevivir como unas atletas de la danza, entonces su corazón va a empezar a hablar y su inteligencia tiene que estar a un lado para poder realmente hacer que su cuerpo sea un políglota de la danza. La danza tiene muchas manifestaciones. Hablábamos hace rato que había que aprender a desdoblar el cuerpo, pero primero lo tienes que estirar. Primero tienes que colocarlo para descolocarlo. Si lo vas a descolocar y nunca has sabido colocarlo, pues entonces vas a tener ciertas dificultades. La primera es que vengo de una familia muy rara, llena de defectos, con un papá muy raro que se dedica a la música contemporánea, que ha sido un pilar muy importante en mi vida estética, artística, personal, etc. Una mamá que fue de las primeras mujeres feministas en los 60s, entonces una mamá muy revolucionaria y con unos principios de izquierda muy fuertes. Nací en París porque mis papás en el 68 se fueron a estudiar, ¿no?, como estudiantes de cine y de música. Entonces ellos cuentan que en un apagón de los del 68 ahí fui concebida, ¿no? Entonces yo digo que desde entonces ya la cosa venía mal, ya venía rara. Y después, bueno, en mi infancia mi papá hablaba conmigo de muchas cosas, pero la primera frase que yo escuché cuando era chiquita era: mira, mijita, la cultura es a huevo. O sea, fue como lo primero que me dijo, ¿no? Y con eso como que selló mi destino. Entonces, de niña tuve una infancia muy extraña, en el sentido de que, bueno, viajaba con mis papás, ¿no? A veces por mi mamá haciendo cine o mi papá haciendo cosas de conciertos y de música. Recuerdo cuando tenía como 6 años estar metida abajo de un piano, harta de decir qué estoy haciendo aquí, y viendo pies de bailarines, y esos pies de bailarines eran los pies del Ballet Nacional, y Guillermina Bravo por allá gritando cosas, y yo en esa época, por supuesto, ni pensaba en ser bailarina, ni me imaginaba que me iba a dedicar a la danza, nada. Yo lo que quería era irme a jugar, y no estar abajo de ese piano y mi papá tocando cosas en el piano. Y después, en un momento dado, bueno, me entro a estudiar música, obviamente, porque mi papá es compositor, entonces toda mi infancia me la pasé en unas clases increíbles de música. Estudié cello como durante 5 años, entonces yo me visualizaba como a los 12, 13 años, yo pensé que iba a ser músico. Menos mal que no fui, porque era pésima, además no creo que hubiera tenido yo el talento para dedicarme a la música, pero el haber estado en el mundo de la música toda mi infancia sí también selló una serie de cosas en mi vida, ¿no? Y después, en el 79, por ahí, mi mamá se va de internacionalista a Nicaragua porque era el triunfo de la Revolución Sandinista, y me lleva con ella, y yo tenía 11 o 12 años o 9 años por ahí, y tengo una experiencia social allá muy importante. Era el momento en el que se estaba como revitalizando el país después de una revolución, entonces había también como unos principios de solidaridad y como unos principios sociales muy fuertes que yo los vivo todos en una infancia pues todavía muy joven y sin saber bien qué voy a hacer con mi vida.
Y les digo esto porque esto fue sumando después porque me dediqué a la danza y por qué decidí hacer lo que he hecho hasta ahorita. Y bueno, en el 85, por fortuna, una amiga me lleva un día, casi por casualidad, a una clase de danza con Bernardo Benítez. Vamos y hacemos una audición para ver si nos deja tomar clase. Y Bernardo a la salida nos dice que no, que somos pésimos, que no tenemos el menor talento, o sea, que lo olvidemos, que no podemos dedicarnos a eso. Entonces salimos todas cabizbajas, ¿no? Y yo regreso porque tenía que hacer una llamada por teléfono y yo veía que él me veía así y me dice, bueno, tú creo que sí puedes, no estoy muy seguro, pero pues trata. Y yo dije, no, yo vengo con mis amigas, o sea, yo lo que quiero es tomar la clase con todas mis amigas y si no entran ellas, yo no entro. Y después, al día siguiente, fuimos con Federico Castro y Federico Castro enseguida nos dice que sí, a todas, que bueno, éramos unas arañas. Y a mí, esa clase con Federico, cuando yo tomé esa clase, que era una clase de Graham, me doy cuenta de pronto que no había pertenecido a algo. O sea, que había pertenecido a muchas cosas, pero que yo encontré en esa clase como un sentido de pertenencia, como un sentido de aquí está este espacio que yo había estado imaginando, que había estado esperando, que había estado soñando, ¿no? En un lugar en el que pertenecer, en el que crear comunidad, un lugar en el que podía verme a futuro construida como me imaginaba yo a mí misma, ¿no? Desde chavita. Entonces me enamoro perdidamente, llego con mi papá ese mismo día, y a veces lo platicamos, ¿no? Y le digo, papá, ¿sabes qué? Voy a vender el chelo, o sea, yo no me voy a dedicar a la música, yo no voy a ser chelista, voy a ser bailarina. Y mi papá me dice, pero si has tomado 2 clases, pues sí, pero ya sé, o sea, lo encontré, fue como una revelación. Entonces después entro a los grupos especiales del sistema de la Escuela Nacional de Danza, que todavía existen, de hecho, o ya no existen, bueno, existían, y esos grupos especiales eran para los grandes, o sea, los que ya eran grandes, y eso era lo que ya teníamos 15 años, ya éramos grandes, ¿no? Los 15, porque claro, ahí todos empezaban desde niñitos, ¿no? Entonces yo entro a los 15 años en el 85, a los 15 o 14, en pleno terremoto del 85, entonces entre el apagón del 68 y el terremoto del 85, ¿no? Yo decía, pues esto pinta raro, no va a parar, ¿no? De moverse. Y estudio con maestros muy, muy importantes en mi vida. Siento que los maestros siempre tienen un papel como de tatuadores, ¿no? Te van como tatuando cosas de información que no tiene nada que ver con la danza nada más, sino como con una visión de la vida, con una visión del arte, con una visión del futuro y de lo que se puede construir. Entonces de los maestros no nada más aprendes a hacer tan bien, eso al final es lo de menos. Lo que aprendes es una visión de futuro, ¿no? Para ti, para tu propio futuro. Entonces yo tuve estos maestros bellísimos, seguí tomando clases con Federico y después, por fortuna, Raúl Parrao, que ahora dirige el CEPRODAC, pero que en esa época dirigía a UX Ono Danza, me invita a bailar a una gira a Nicaragua, además, ¿no? Que yo había vivido ahí y dije, claro, yo quiero ir a Nicaragua, además a Nicaragua nunca iba nada de danza. Entonces nos vamos en una gira como estas que cuentas de que no te daban apoyo, no te, era rarísimo. O sea, ahorita ustedes ven que todas las compañías mexicanas giramos, ¿no? Y vamos a todos lados, pero en esa época nadie giraba. O sea, en los 80s no existía la internacionalización de la danza mexicana. Nadie sabía nada en el mundo sobre la danza en México. Entonces ir a una gira a cualquier lado era una maravilla. Entonces nos vamos a esta gira, entro yo a bailar con UX Ono Danza, y UX Ono Danza lo que a mí me dio fue como que me hizo perderle el miedo a todo, porque eran unos irreverentes. O sea, Raúl era un irreverente absoluto, le importaba un pepino si lo que hacía le gustaba o no le gustaba a las autoridades o al público. Él hacía unas cosas increíblemente locas y yo entré en eso cuando tenía 17 años y dije, no, pues aquí le pierdo el miedo a todo, ¿no? Y después de eso, Gerardo Delgado, que bailaba con UX Ono Danza, que fue después un coreógrafo muy querido, ¿no? Por la comunidad, y que, bueno, después desafortunadamente murió, pero en esa época era un chavo con un ímpetu, así con un impulso increíble. Me invita a bailar en una obra para el premio Imbaguá, y Marco Antonio Silva me invita a bailar también, y yo tenía como 19 años. Pues yo digo que sí, porque yo a todos decía que sí. Entonces entro a bailar el premio y resulta que en el jurado, uno de los jurados era Jack Roquet, que era el director de una compañía en Venezuela que se llama Danza Hoy. Para mega fortuna mía, o no sé si para terror de lo que vendría después, pero en realidad creo que fue para fortuna, gano el premio como mejor bailarina sin esperarlo, o sea, fue completamente sorpresivo. Yo cuando dijeron el nombre ni me enteré, y después alguien me dijo, oye, corre, ven para allá. Y lo mejor de ese premio no era el premio, porque los premios siempre dan miedo, porque dices, híjole, y después de esto, ¿ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo sostengo esto? Entonces eso, el premio era lo de menos, lo importante es que Jack me llama a este jurado y me invita a bailar a Venezuela, con una compañía que yo conocía porque un novio mío tenía una prima que bailaba ahí, o sea, sí, todo así.
Entonces voy a ver la compañía, estaba de gira en México, voy a la Covarrubias a ver a la compañía y wow, o sea, me quedo, ¿no? Pues, impresionada del nivel de estos bailarines, del trabajo. Era un trabajo con una modernidad increíble, con un riesgo increíble físico y conceptualmente hablando. Entonces decido que me voy, tenía 19 años, entonces otra vez llego con mi papá, ¿no? Y con mi mamá, pues ¿qué creen que ya me voy? ¿Cómo que ya te vas? ¿A dónde vas? Pues me voy a Venezuela a vivir, ¿no? Y en ese grupo había un bailarín que se llamaba Víctor Manuel Ruiz, que al cual yo no conocía, y yo dije, pues un mexicano, pues voy a ir a hablar con él para que me cuente cómo se come en Venezuela, qué me llevo, cómo es el clima, o sea, lo que fuera, no sabía yo nada. Entonces nos vamos a tomar un café, ahí empieza nuestra amistad, en un café, yo toda así nerviosa, recién invitada a esa compañía que para mí era como un monstruo, ¿no? De lo grande. Me voy a Venezuela, Víctor Manuel llevaba bailando en Danzador como 2 años y medio. Llego, compartimos un departamento, en ese departamento compartimos también con Janet Berrettini, que es una pintora, que después se vino a vivir a México y ahora vive en Suiza. Pero lo que les cuento esto porque el hecho de haber vivido juntos 2 bailarines y coreógrafos con una pintora también fue así como wash, como un tatuaje, como una marca en nuestra visión de la danza y del arte, ¿no? Porque Janet nos dejaba pintar esos cuadros y meternos adentro de nada, cambiarle cosas y tal. Danza Hoy fue como la gran escuela en términos profesionales, era una compañía que viajaba, ellos sí viajaban por todos lados, entonces yo de pronto me vi en una compañía a los 19 años ganando un sueldo, que en México por supuesto que nadie me pagaba un sueldo, o sea, yo trabajé 2 años con Raúl y nunca me pagaron nada. Ya voy a acabar, todavía me falta. Bueno, me voy a Venezuela y para no hacerles el cuento largo nos regresamos en el 92 a México. Entramos al premio Imbaguam nada más porque queríamos tener público para unas funciones que teníamos como 4 días después del premio y sabes que ganamos el premio, ¿no? Entonces también fue como, ay Dios, como el pipi, como si ahora qué hacemos con esto. Y lo mismo lo guardamos. Cuando fundamos Delfos, encontramos a Omar en el camino, encontramos a Jean en el camino, encontramos a Tete en el camino y Víctor y yo. Y durante un rato largo fuimos esos 5. Y bueno, había otras gentes, Lorena Glintz y Verónica Garriola, Jorge Becerril, Roberto Robles, también fue muy importante para la compañía. Y fue el inicio de una visión de vida, de verdad, o sea, fundar esa compañía fue como el inicio de algo que no nos esperábamos a futuro. Bueno, pasaron muchas cosas en esos 6 primeros años en el DF, pero en el 97 nos invita Héctor a bailar al Festival José Limón, o en el 96, ya ni me acuerdo, por ahí. Y de pronto llegamos a Sinaloa y de pronto algo pasa con la conexión con el público en Sinaloa, con nuestro trabajo, que de verdad era remarcar, o sea, era increíble la reacción en Mazatlán, la reacción en Culiacán era increíble. Conocemos a Ricardo Urquijo, que era el director de cultura en esa época en Mazatlán. Le contamos a Ricardo que nos queríamos ir del DF porque estábamos hartos de muchas cosas que tenían que ver con el medio, de la ciudad, del ruido, de la gente, del escándalo, de no tener tiempo. Y Ricardo nos habla en el 97, bueno, venimos un par de veces al festival otra vez, y Ricardo nos habla y nos dice, oigan, pues ya conseguí 6 plazas de maestros para que se vengan a hacer esta cosa rara que quieren hacer en la escuela y quién sabe qué tantas cosas raras quieren hacer, pero es en un mes, se tienen que venir en un mes. Entonces hicimos team back, literalmente, o sea, estaba el negro, estábamos todos así de, pues nos tenemos que ir en un mes, ¿qué hacemos con esto? Rentamos un camión de mudanzas, metimos la casa de todos en ese camión de mudanzas, nos fuimos un 15 de septiembre, así, agarrar todos en el carro, con una lluvia insoportable que era como de verdad era como un huracán. Llegamos a Mazatlán en pleno huracán el 16 de septiembre y ahí empezamos a construir realmente, pues en Mazatlán por lo menos no había habido una escuela de danza contemporánea nunca, ¿no? Entonces fue como, ¿verdad? Como piedra por piedra. Existía obviamente el Festival José Limón, que era el referente importantísimo, ¿no? Para ver danza, para la escuela, para cosas que después sucedieron y que siguen sucediendo gracias al festival. Y comenzamos la escuela y de eso ya hace 15 años, y a la par de ellos, ¿no? Que ya cumplió 21. Pues los saludo a todos y les agradezco a quienes me invitaron. Yo pienso que a mí me debían de haber echado primero por ser la más vieja del grupo. La danza. Qué cosa tan maravillosa, muchachos. Ojalá que todos los que están ahí, que estudian, porque los que ya saben de eso,
les sea particularmente eficaz bailar, porque la danza es algo que no tiene ni los críticos, ni los bailarines, ni los maestros. Podríamos explicar exactamente qué es la danza. Si a mí me preguntan, pues puedo dar la contestación técnica de lo que he leído en muchos libros de danza y lo que algunos maestros me enseñaron. Pero yo creo que la danza es algo más, es la vida misma. Yo soy la diferente de todas estas personas que ustedes han escuchado. ¿Cómo me inicié en la danza? Cuando yo estaba en el jardín de niños, saquen la cuenta cuánto. Desde antes veía en mi casa muchas fotografías antiguas, porque mi padre y mi madre y mi abuelo era gente que conservaba cosas así. Y siempre vi una fotografía que todavía tengo, que yo me imagino que esa foto debe ser de los 1920 y tantos, en donde un grupo de niñas están bailando, entre ellas están tías, mi mamá y gente que de ese tiempo. Y que con el tiempo yo le puse a esa fotografía las izadoras, porque en esa fotografía están todas las niñas con una túnica parecida a lo que vestía Isadora Duncan. Esa fotografía, blanco y negro y así de chiquita, se nota que los vestidos eran de diferentes colores y que llevaban algo en la cabeza, que yo todavía le doy vueltas y le pregunto a algunos bailarines, oye, ¿qué bailarían estas niñas? Y cada quien inventamos lo que pensamos. Pero esa fotografía a mí me hacía ponerme hincada, porque estaban unas hincadas y otras paradas, como quería imitar esa fotografía. Pero luego, entrando ya al jardín de niños, una maestra me enseñó a bailar una jarana yucateca, Victoria Obeso. Yucatán, Yucatán, tierra en que yo nací. Si se las canto es muy larga y luego me va a cortar el avión, ¿no? Yo recuerdo que ese baile con un compañerito que se llamaba Amadeo Acosta, algunos de los que están aquí lo deben de haber conocido, y bailamos en el Teatro Apolo, un teatro que desgraciadamente no existe, y que lo más bonito de la bailada en el Teatro Apolo era que cuando terminábamos de bailar esa jaranita, que hoy me pongo a pensar que nunca pudimos haber hecho el paso bien hecho, yo creo que le hacíamos a como lo hacen aquí, medio mal los chamacos, y terminábamos sentados en una hamaca y nos mecían en la hamaca. ¡Ay, qué emoción! Eso cuando tenía 4 años. En la escuela primaria, Centro Escolar Álvaro Obregón, llegó Carolina Basúa y nos daba clase de baile a diferentes grupos. Y en una ocasión puso un festival en el estadio de la universidad. Lo llamó Popurrí y bailaron diferentes bailes, cada grupo, el bolonchón, las chapanecas, cosas así. Pero a mí me tocó bailar en un baile que, cuando la danza de los quetzales de Puebla, fíjense nomás que la danza de los quetzales lleva en la cabeza un adorno que se hace con, ¿cómo se llama? No, ¿qué papel? Rama, de rama, pues, de cosa así natural. Y lo arriba lleva listones de colores. Pero aquí lo único que se le ocurrió a la maestra Carolina es hacernos un aparato de hoja de lata, de lámina, con un hojalatero que se llama, ahí trabajaba por la Rubí, cerca de donde es el correo. Y era tan estricta, como somos ciertas maestras, una que está aquí enfrente y otra que está aquí. Aunque te salga sangre, no te quites el aparato de la cabeza. Entonces los chorritos de sangre nos corrían, porque el aparato
no te va bien lisito, y así. Pero lo que yo quiero decirles de lo que me impresionó, cuando entramos al estadio de la universidad por la puerta lateral, todos los alumnos, el aplauso se hizo estruendoso a ese grupo de bailarines, entre comillas, que bailamos la danza de los quetzales. Ese aplauso, esa entrada, llegó a mi corazón y todavía me acuerdo y me emociono por el aplauso. Además de ser actor, además de ser director de teatro, director de orquesta, no sé si lo sepan, fue bailarín, un gran bailarín y un gran coreógrafo, compositor. Él decía, en una entrevista le preguntaron: oiga, don Joaquín, ¿qué es la danza para usted? Y él contestó: la danza es la quinta esencia de la gente bien educada. Y bueno, por educación, yo también quiero agradecer al maestro Héctor Chávez, por supuesto a las autoridades del ICIC. Saludo con mucho agrado al maestro Chepina, la maestra El Cicota, felicidades maestra, maestro Ramón Mimiaga, a todos los alumnos que hacen danza. A la mayoría de ellos los conozco y quiero contarles que yo me inicio bailando por primera vez en el kinder. Me dirige la maestra Tania Lascano, me dirige una danza indígena, creo que era danza de concheros, de los aztecas decían en aquel entonces. Por cierto que con el tiempo me vengo a enterar que es hermana de la maestra El Cicota. Dicen que infancia es destino. Yo ahora bailo la danza del venado, hago danza de venado, hago el ritual de la danza del venado, la ceremonia. Sin embargo, para llegar a esto, yo pasé por un proceso de aprendizaje. Yo recuerdo que, no sé si ustedes recordarán que antes las vacaciones de verano eran de casi 3 meses. Mismos 3 meses que nos íbamos a Cocori, a Vicam, a Potan. Mi familia, mi madre es de Ciudad Obregón, Sonora. Nos íbamos a las fiestas tradicionales de esos pueblos, lo mismo la Semana Santa, toda la Cuaresma. Y ahí observé la danza del venado, entre otras danzas. Con el paso del tiempo, en la unidad del Vallado, de una unidad municipal, una colonia de aquí de Culiacán, vi que el naciente Difocur llevó un espectáculo donde interactuaban, seguramente debió haber sido el grupo que dirigía el maestro Héctor Chávez y Nanalaite. Interactuaban los bailarines de danza y de baile folclórico con danzantes mayos, con danzantes lloremes, y vi ahí la danza del venado y me di cuenta que aquí en Sinaloa también existía esta danza. Me prendió, me gustó mucho su lenguaje corporal danzario, me decía algunas cosas. Yo entré a estudiar a los pasillos de Difocur en el Parque Revolución. Antes no estaba aquí, estaba en el Parque Revolución, pero no entré a estudiar danza, entré a estudiar pintura con el maestro Darío Salas y el maestro Miguel Esparza Blancas. Ahí conocí correteando a los Uriarte, a mi compadre ahora Gabriel Uriarte Angulo y sus hermanos, que todos eran un familión de bailarines, de danzantes. Y me invitaron a bailar. Bailé un tiempecito en un taller. De ahí, ya para eso ya estaba en secundaria, empecé a bailar en la secundaria. Y luego me pasé al grupo de danza infantil con Santiago Ibarra. Ahí también bailé mucha danza folclórica, mucho repertorio, Jalisco, Nayarit, Chiapas. Pero en la secundaria me pasaron la invitación para formar parte del grupo del ballet folclórico representativo del estado. Esto era algo muy grande para mí, siendo un adolescente, formar parte de una agrupación así. Me gustó mucho. Con el paso del tiempo, bueno, quien estaba aquí a cargo era el profesor Rubén Benítez Aguilar, que acaba de morir.
Y él sale de Difocur y forma su propia escuela, que ahora conocemos como la Escuela Superior de Ciencias y Artes Buquilamazo, donde ahí estudié. En uno de los viajes de estudio de campo a comunidad indígena, ahí me di cuenta que lo que nos enseñaban en el salón no era lo mismo que veíamos en la enramada. Distaba mucho de lo que se aprendía frente al espejo, frente a la barra, frente a la duela. Me di cuenta que el ritual, que la ceremonia es otra cosa. Terminé la carrera y me di a la tarea de integrarme al estudio, a la investigación de lo que es la danza indígena. Es de esa manera como llego yo a esto que hoy soy. Habla la convocatoria de la profesionalización de la danza. Yo estuve buscando el desglose gramatical de lo que es ser profesional, y ser profesional es ser profeta, es hacer un voto de fe, es decir, creer en lo que uno hace. Yo creo en la danza. A mí en la danza, a mí en lo particular, me ha dado todo, me ha dado un nombre. Con una esposa, la conocí en la escuela de danza, mi esposa. De hecho, en mi familia todos hacemos danza. Mi esposa dirige un grupo de danza infantil, mi hija está en la licenciatura de danza contemporánea, mi hijo Leonardo baila en un grupo de danza comunitaria en la periferia de Culiacán, mi hija Ania estudia con Fernanda Guerra, y para nosotros es muy importante hacer danza. Creo que nos ha permitido formarnos, nos ha permitido ser. Entonces, creo que esta travesía de José Limón, trasladándola a la travesía de cada uno de nosotros, pues son puntos de vista muy particulares. Hace un momento nos reunimos para más o menos darle un orden a esto que es esta primera mesa redonda, y creo que los puntos de vista pues son muy diferentes. Creo que hablar de la danza, igual a mí también me pasó cuando recién empecé, pues también tuve una gran serie de prejuicios y de carrilla, como le dicen los plebes de la colonia. A mí me decían que me iba a hacer mujercita y un montón de cosas. Afortunadamente tuve muy buenos maestros, eso es determinante, muy buenos maestros. El maestro Rubén Benítez me platicó en una ocasión, de hecho, tuvo que ir el maestro Rubén Benítez a la casa a explicarle a mi papá el origen de la danza en México. Y le dijo el maestro Rubén Benítez: mire, señor Leonardo, antiguamente la danza solamente estaba consagrada para los hombres. De hecho, el arte de la guerra y el arte de la danza solamente lo hacían los hombres en las culturas primarias de todo el mundo. Para hacer danza hay que estar bien entrenado, para hacer danza hay que estar bien leído. Después me di cuenta que mucha gente decía: los bailarines piensan con los pies. Decían que los bailarines éramos personas ignorantes, que no sabíamos nada. De hecho decían: es bailarín o es bailarina. No es nada serio. Hoy me doy cuenta que para ser bailarín, para ser danzante o simplemente un promotor de la cultura o de la danza, uno tiene que leer, uno tiene que aprender, uno tiene que estudiarse a sí mismo. De hecho, un bailarín, ustedes lo saben como bailarines, ustedes como maestros y bailarines que fueron, un bailarín siempre está pensando en su cuerpo, en cada paso que da.